Estamos aquí, ¿cierto? ¿Cómo entonces se genera este eje glucosa-piruvato? ¿Ya? A eso vamos. Como veíamos, tanto el almidón como la celulosa son atacados por enzimas específicas que los degradan a disacárido y posteriormente al crear disacaridasas que los degradan a glucosa. Esa glucosa ingresa al microorganismo y se activa a glucosa fosfato, ¿ya? Para entrar a la glicolisis que ustedes ya conocen. Y finalmente esta glicolisis lo que genera en definitiva es piruvato. ¿Sí? Siempre me gusta hacer el muro en la pizarra porque integra todo. Este se ve como cosa. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con aquellas sustratos de fermentación que tienen pentosas? Como en el caso de las pectinas y la hemicelulosa. Bueno, son degradadas por pectinasas y hemicelulasas microbiales nuevamente, y estas generan hexosas que seguirán la glicolisis y generan pentosas, silosa, araminosa, ¿verdad?, que entran al ciclo de las pentosas. Y ese ciclo de las pentosas tiene dos intermediarios, uno que es la fructosa fosfato y el otro que es el gliceraldehído fosfato, ¿ya? Y cuáles entran a la glicolisis y finalmente terminan en piruvato. ¿Sí? O sea, todo llega a piruvato. Y por eso es que no hay glucosa en el fluido abdominal. Tenemos una muestra de fluido abdominal, no hay glucosa, la comieron todas las personas rápidamente. Esto es muy eficiente. La segunda parte es cómo desde piruvato llegamos a los ácidos grasos polares. ¿Ya? Eso depende del microorganismo. Si son microorganismos celulolíticos, se va a generar principalmente acético. Si son amilolíticos, se va a generar principalmente propiónico. ¿Ya? En el caso del acético es súper simple porque el propiónico tiene 3 carbonos y el acético tiene 2, ¿cierto? Tiene 2. Entonces de CH3, COH pasamos a CH3COH. Por lo tanto tiene que perder un carbono. Pierde el carbono y queda como acetil-CoA, así. Y ahí pierde el carbono, ¿cierto? El pirúvico a acetil-CoA. O pierde el carbono y queda como acetilfosfato, da lo mismo. Las dos vías ocurren igual. Y finalmente se pierde el coenzimo A o el fosfato y queda como ácido acético, como acetato. Ahí está. ¿Vale? Ahora, como pueden ver, en este caso se pierde un carbono. Se pierde el carbono, ¿verdad? Y ese carbono, junto con él, se puede ir como CO2, expulsado por el eructo, o puede ser tomado por bacterias metanogénicas y llevado a metano. ¿Ya? Ahora, cuando ocurre por acetilfosfato, lo que queda se llama ácido fórmico, formato, o también se llama metanoato, o sea, metanoico, ácido metanoico, que es de un carbono. Ese rápidamente es degradado CO2 de hidrógeno por esta enzima que es muy abundante en rumen, que es la deshidrogenasa fórmica. Y este CO2 y hidrógeno se metabolizan a metano. Entonces, generalmente las bacterias metanogénicas trabajan en conjunto con las bacterias celulolíticas. ¿Sí? Eso lo que está en las esquinas es derivado del carbono que se... Exacto. Ah, El carbono que se le sacó al piruvato. ¿Ya?
Bien, entonces como ustedes ya estarán visualizando, cuando se genera acetato se generan grandes cantidades de metano. Bien, ¿qué pasa ahora con el ácido propiónico? Esto es un poco más complejo. Pongan atención. Depende del pH luminal. El pH mayores a 6, que es cuando el rumiante está en pastoreo, ¿cierto? Está comiendo pastito, en la pradera. El piruvato está generando propionato o ácido propiónico por esta vía. Esta vía se llama vía del ácido succínico. ¿Y les suena conocido los intermediarios, no? ¿De qué son? ¿Dónde lo has visto? En el ciclo de Krebs, ¿cierto? Bueno, me acuerdo. Se llama vía del succinal. ¿Qué importancia tiene esta vía? Que es muy activa a pH mayores que 6 y por lo tanto en condiciones fisiológicas. ¿Qué pasa si el pH empieza a bajar? Si el pH empieza a bajar, se activa la enzima lactato deshidrogenasa, que ustedes bien saben que metaboliza el piruvato a lactato, como ácido láctico. ¿Cierto? Estamos en anaerobiosis, pH ácido. Y se abre esta vía que es muy eficiente para sintetizar propionato, que se llama vía del lactato acrilato o del ácido acrílico. ¿Ya? Y es muy eficiente, pero tiene el riesgo que se generan grandes cantidades de ácido láctico. ¿Sí? Si bajaba el pH, se activaba la LDH. La lactato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Sí? Si bajaba. Baja de 6. Y esta vía entonces es muy eficiente, pero tiene ese riesgo que se empiezan a producir grandes cantidades de ácido láctico, que es metabolizado, pero si sigue bajando el pH ya no es metabolizado, se acumula y provoca acidosis. pH de 5,5, 5,4 ya acidosis para Bien, recuerden esto por favor porque es importante. Que se abre a pH bajo 6. ¿Qué pasa ahora con el ácido butírico? El ácido butírico es, se puede generar por dos vías también, desde piruvato. Recuerden que el butírico tiene 4 carbonos. Entonces el piruvato primero se descarboxila acetil-CoA, cosa que ya vimos, ¿verdad? Recién, el ácido acético. Este acetil-CoA se carboxila malonil-CoA, que es muy parecida al inicio de la síntesis de grasa. Y luego se junta con otro acetil-CoA y forma acetoacetil-CoA que tiene 4. Este acetoacetil-CoA, ¿verdad?, se metaboliza hasta butirato. Y lo que puede salir a la sangre es este beta-hidroxibutirato o butirato. Los dos. ¿Ya? Tiene 4 carbonos. Y otra vía de síntesis de butirato es la conjugación de 2 acetil-CoA. Esta es la otra vía. Ahora está lo mismo. Se producen distintamente, no hay ninguna predisposición ni por dieta ni por microorganismo. Así que no es relevante como el propiónico. Aquí tienen como un Clostridium termocelo libera corredores de contacto hacia las fibras y en la punta miren lo que tiene celulosomas. Ahí están las celulasas que van cortando. Los beta-1,4 liberando celulosa. Aquí tienen un Ruminococcus albus. Este tira el corredor de contacto a la celulosa y le va sacando la glucosa, echa la glucosa al microorganismo, hace la glicolisis, genera piruvato y el piruvato genera acetato. Lo que acabamos de ver, pero ahora dentro del microorganismo. Con grandes cantidades de CO2 y de metano en la regeneración del metano. ¿De acuerdo? De metano. Bonito, bonito, bonito.
Acá tienen este otro que es una Ceramona ruminantium, que esta es interesante porque ocupa succinato, que es producida por otros microorganismos como Bacteroides succinógenes. Y del succinato rápidamente genera propenato, el cual después va a ir a generar glucosa en el hígado. ¿Ya? Y también genera succinato de glucosa, pero en menor cantidad porque no utiliza directamente la celulosa. Entonces aquí se genera menos cantidad de metano. Bien, entonces, ¿cómo va la cosa? Fíjense acá. En pH neutros, la flora celulolítica está muy activa. Está ahí produciendo acetato, ¿verdad? CO6. A medida que empieza a bajar el pH, porque empieza a aumentar la concentración de carbohidratos solubles, azúcares, almidones, prolifera la flora pirolítica, ¿cierto? ¿Qué pasa a pH 6? ¿Qué es lo que se abre? La vía del lactato acrilato, ¿cierto? Aquí empieza a deprimirse la flora, por favor pongan atención, celulolítica. Sigue aumentando la actividad de la flora pirolítica y empieza a proliferar la flora acidoláctica. Por ejemplo, lactobacilos y Streptococcus bovis, que son los organismos productores de ácido láctico. ¿Por qué? Porque se activa la vía del lactato acrilato a menos de 6. Y ya después aquí 5,6, ya abajo 5,6 ya se considera acidosa. Bajo 5,6. Entonces las vacas lecheras, chiquillos, están aquí, 5,6. Se les da bicarbonato, porque no baja el pH. Están ahí en el límite. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras más propiónico genera, más energía genera. Esto es importante. Tenemos entonces que el almidón de la dieta es procesado por las bacterias amilolíticas, como el Streptococcus bovis, por ejemplo, y se empieza a generar ácido láctico, pero en cantidades moderadas. ¿Por qué también? Porque acuérdense que los protozoos, ¿qué es lo que hacían? Se comían el almidón. Entonces lo secuestran del medio y lo entregan de arriba. Por lo tanto, es todo regulado, gracias a los protozoos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si usted le da mucho almidón? Las bacterias que realizan producción de ácido láctico, como el Streptococcus bovis, proliferan en gran cantidad, generando grandes cantidades de ácido láctico, lo cual baja el pH. Y esa bajada del pH destruye bacterias y protozoos, con lo cual se desregula la fermentación y se produce una acidosis clínica potencialmente mortal. ¿Está claro? ¿Qué destruía? La flora celulolítica, metanogénica y protozoos. Y el problema es cuando mueren los protozoos, el almidón que tenían adentro se libera. ¿Ya? Aquí se puede ver cómo por enzimas extracelulares la celulosa y el almidón y la hemicelulosa y pectina generan pentosas y hexosas, ¿verdad? Esta es la glicolisis general piruvato, aquí vamos, ¿no? Y además se genera ATP, 2 ATP para el crecimiento microbiano. Y se genera el cofactor reducido, clásico de la glicolisis. Luego el piruvato, ¿verdad?, genera los 3 ácidos grasos volátiles por mecanismos que ya vimos, lo cual genera más energía para el microorganismo. Y el cofactor reducido, fíjense aquí por favor, tiene que ser regenerado, tiene que ser oxidado nuevamente para poder recibir de nuevo hidrógeno. Entonces el hidrógeno es tomado por bacterias metanogénicas que lo conjugan con CO2 y generan metano que se va a ir por el. ¿Está claro?
¿Dónde se absorben estos ácidos grasos volátiles? Se absorben principalmente en la pared luminal, aunque también en lo que no se absorbe en la pared luminal se absorbe en los otros compartimentos. Así que no hay problema. Es una absorción bien alta. Y vamos a la tercera parte. ¿Cómo se metabolizan los ácidos grasos volátiles? O sea, ¿cómo se ocupan? ¿Ya? Partamos con el acético. El ácido acético sale a la sangre desde el rumen. El hígado utiliza un 20% más o menos para obtener energía. Y el resto sale a la sangre periférica, o sea, a todo el organismo del cuerpo. Por ejemplo, llega al músculo, entra a la célula muscular, todas las células tienen acetil-CoA sintasa, por lo tanto, productiva acetil-CoA, y el músculo necesita energía y ¡pum! Ciclo de Krebs. Energía directa. ¿Cuánta energía genera un ácido acético? El paso de ácido acético a acetil-CoA consume 2 ATP. ¿Y cuánto ATP genera un acetil-CoA en el ciclo de Krebs, chiquillos? 12. Por lo tanto, el balance es 10. 10 ATP. Ahora, en la glándula mamaria, acuérdense, ¿qué pasa con el ácido acético? Y el tejido adiposo. Es el principal precursor de grasa. Lo vimos en las clases pasadas. Pasa acetil-CoA, malonil-CoA, con otro acetil-CoA, butinil-CoA y así. Cuando ocurre en la glándula mamaria, son ácidos grasos de cadena corta, 8, 10, 6, hasta 14 átomos de carbono, cadena media. Y cuando es tejido adiposo, es cadena larga, 16, 18, ornítico entero. Es importante esto porque el ácido acético es el principal precursor de la grasa de la leche. Y es además la moneda energética que va circulando en sangre. A diferencia del monogástrico que es la glucosa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo se utiliza el propionato? El ácido propiónico es consumido completamente por el hígado, o sea, no pasa al hígado, no pasa como el acético, no está en la sangre periférica del rumen. Se activa propionil-CoA en el hígado y se metaboliza succinil-CoA e ingresa al ciclo de Krebs y hace gluconeogénesis. Eso. Entonces, con 2 propionatos, porque el propionato tiene 3 carbonos, se genera una glucosa. Y el hígado la envía a la sangre. Muy importante aquí B12, acuérdense, que lo vimos en vitamina. Que un rol muy importante de B12 en el rumiante es que se pueda utilizar el ácido propiónico para generar glucosa. Y por eso la deficiencia de B12 provocaba falta de energía en el rumiante. Caquexia, baja de peso. Esta reacción aquí está. Como el ácido propiónico genera succinil-CoA primero, fíjense acá, requiriendo de B12, ¿ya? Y luego, este succinil-CoA hace, intermediario del ciclo de Krebs, ¿cierto? Hace gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Cuánto ATP genera esta maravilla? La activación de propionato, propionil-CoA consume 2 ATP, siempre las activaciones consumen 2. Aquí son 2 propionatos para generar una glucosa,
por lo tanto son 4 que se nos sumen, 2 por 2. La glucosa generada genera 38 ATP, por lo tanto 38 menos 4 es 34 dividido por 2 porque son 2 propionatos, me da 17. Es decir, por cada propionato, por eso sale 17 ATP aquí. Entonces, ácido propiónico. Entonces, fíjense, es casi el doble, ¿cierto? Por eso, entonces, que cuando se genera más ácido propiónico, se está generando más energía para el sistema. ¿Ya? 17 versus 10. ¿De acuerdo? Y por último, el butirato. El butirato son 4, tiene 4 carbonos, recuerden. Se activa butiril-CoA dentro de la célula, por lo tanto, butirato o ácido butírico a butiril-CoA menos 2 ATP. Luego, ese butiril-CoA genera 2 acetil-CoA, butiril-CoA a 2 acetil-CoA, lo cual genera 3 ATP porque es una reacción exergónica. Y finalmente, los 2 acetil-CoA generan 12 cada uno, ¿verdad? Por lo tanto, como son 2, es 24. Y por eso es que el balance es 25. ¿Sí? Entonces, menos 2 más 3 más 24 me da total 25. ¿Ya? 3. Este paso genera 3. Se rompe esta molécula 2-acetil-CoA, por lo tanto es una reacción exergónica. Entonces, energía. O si no, el acetil-CoA, como ustedes bien saben, grasa, ¿cierto? Como ya vimos recién. Y también puede llegar beta-hidroxibutirato, que les dije que se producía directo a la glándula mamaria de la leche. Y por eso es que en este mono acá, aquí está. Ahí está. ¿Sí? Miren aquí. Directo. O sea, un primer de 4. 4 más malonil, 4 más 3 menos 1, 6. Y después se va a la planta. Entonces, en una dieta rica en forraje, vamos a tener una producción de ácidos grasos volátiles más bien baja, puro forraje, donde va a predominar el acético y vamos a tener una producción de leche baja. Con puro forraje serán 20 litros máximo. Entonces, por eso, si quiero más leche, tengo que darle concentrado, ¿cierto? Si le empiezo a dar concentrado, tengo más ácidos grasos volátiles, empiezo a aumentar el propiónico, ¿cierto? Y más producción de leche porque tengo más energía. Pero llega a cierto punto en el cual cae la grasa de la leche. Entonces, por eso las grasas de las vacas lecheras de alta producción, las concentraciones de grasa son bajas, menos de 3 incluso. Y eso se llama síndrome de caída de la grasa láctea. ¿Y por qué ocurre esto? Porque baja mucho el acético. Y ya dijimos que el acético era el principal precursor de la grasa de la leche. Luego, si se sigue aumentando el concentrado y bajando el forraje, ya le da acidosis al animal y cae la producción. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, hay que reconocer la acidosis subclínica de la clínica. La subclínica se trata, ¿verdad?, con bicarbonato, con algún probiótico también sirve, ¿verdad?
Y ya cuando es clínica ya es más complicado, incluso hay que hacer ahí ruminología y sacar el fluido, lavar y meter el fluido otra vez. Traspaso el fluido ruminal. Creo que si tiene acidosis y es tratable, puede ser. Después que se sale, ¿sí? Bueno, aquí hay un resumen con todo lo que vimos, desde la producción de ácidos grasos volátiles, lo que hace el hígado, que se ocupa de todo el preparato de glucosa, ¿verdad? Y luego cómo el acetato se va a la sangre a generar energía o grasa. Bueno, aquí está el resumen. Bien, chicos, pasamos a las proteínas, al metabolismo nitrogenado ruminal. El metabolismo nitrogenado ruminal se puede dividir en 4 partes. La primera es la degradación, que consiste en la desaminación en la proteólisis por enzimas bacterianas y luego desaminación de los aminoácidos, generando amoníaco y los esqueletos de los aminoácidos quedan como ácidos grasos volátiles. También queda CO2 e hidrógeno. Y también las bacterias, recuerden, tienen ureasas para procesar urea. Estas sales de amonio también las pueden ocupar porque son solubles, entonces se disuelven y generan nitrógeno. La fase de degradación entonces es muy simple, pero aquí ustedes tienen que dar cuenta que toda la proteína de la dieta es degradada, salvo la no degradada. Amoníaco y ácido graso volátil. ¿De acuerdo? Luego, los microorganismos toman estos ingredientes y le inyectan energía, ¿verdad? Toman el amoníaco, los ácidos grasos volátiles, CO2, hidrógeno y con energía que obtuvieron del metabolismo de carbohidratos, sintetizan sus aminoácidos y su propia proteína, la cual después sale por el orificio retículo basal. Y esa sería como la segunda fase, síntesis. Aquí pueden ver ustedes cómo con enzimas extracelulares las proteínas generan péptidos y aminoácidos que ingresan dentro del microorganismo y esos aminoácidos son desaminados a amoníaco y esqueletos carbonados que generan ácidos grasos volátiles que luego el microorganismo lo ocupa para su propia síntesis microbiana. Y aquí es donde entra la urea, porque la urea genera amoníaco. Entonces, si yo le doy carbohidratos y urea, tengo aminoácidos. También los aminoácidos liberados pueden ocuparse directamente de proteína microbiana. ¿Estamos? Esta proteína microbial son los cuerpos de microorganismos bacterianos y protozoarios. Tienen todos los aminoácidos necesarios para la síntesis proteica, tanto esenciales como no esenciales. ¿Ya? Tienen una composición aminosídica constante, que es buena. De hecho, el parámetro de valor biológico de calidad es alrededor de 78, lo que es bueno. Ahora, no es excelente, ni muy bueno, pero es bueno. Por lo tanto, esa proteína sirve, por ejemplo, para, obviamente, producción de lana, producción extensiva, producción de carne extensiva, producción de leche solamente pradera, que es una forma de producir leche. Pero no sirve para altas producciones de leche. En ese caso, ¿qué es lo que hay que usar? Voy a saltar esta parte, voy a volver a esta. Proteína no degradable. La proteína no degradable pasa el rumen, y por eso también se llama bypass, ¿se acuerdan? En la primera clase. Pasa el rumen de esta proteína y llega íntegra al ovomaso, donde va a ser degradada y por lo tanto esos aminoácidos no sufrieron el proceso de degradación de la flora. Entonces van a llegar íntegros a la membrana madre. Esa es la gracia. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende, no? Se van a saltar la degradación y la síntesis. Y están contenidos, por ejemplo, en la harina de pescado,
por eso se ocupaba harto, ahora no se puede por plata, caro. Harina de sangre se ocupaba en la vaca lechera, porque obviamente la flora no conocía la sangre. Actualmente, como no se puede por razones sanitarias, se ocupa mucho broto soya y gluten de maíz, que es proteína del maíz, gluten del maíz. Tienen hasta 59-60% de bypass. Pasa. ¿Sí? Entonces, chiquillo, interesante porque. ¿Dónde está? Me perdí. Acá. Esta proteína bypass puede estar en algunos alimentos o se puede generar por algunos procesos, por ejemplo, formaldehído, que altera la configuración de la proteína evitando que la reconozcan las enzimas ruminales. También taninos, esto se ha trabajado en Chile. Los taninos bloquean las enzimas proteolíticas, por lo tanto pasa más proteína hacia el intestino, hacia los rumiantes, utilización de temperatura también. Entonces es interesante, chiquillos, cómo se ocupaba esto para mejorar la producción lechera. Bien. Con respecto a la urea, como alimento, recuerden que la urea es urea, no tiene energía. Por lo tanto, si lo voy a ocupar, tengo que darlo con algún carbohidrato de fácil disponibilidad energética, almidón, melaza, azúcar, sacarosa. ¿Ya? Es muy soluble, o sea, rápidamente se solubiliza amoníaco, por lo tanto, si doy mucho, lo voy a intoxicar, porque se absorbe la sangre y el hígado no es capaz de sintetizar urea y pasa a la barrera hematoencefálica y zonal. También es deficiente en minerales, por lo tanto, si quiero aminoácido azufrado, tengo que darle azufre. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de urea feed grade, que significa grado alimentario. O sea, es un ingrediente alimentario para rumiantes. Y puedo incorporar en general hasta 1/3 del nitrógeno total, y esto también lo vimos en la clase de proteína. Entonces tenemos degradación, síntesis, proteína no degradable, ¿cierto? Nos falta el reciclaje de la urea, del nitrógeno. Esto sí que es maravilloso, chiquillos. ¿Por qué? Porque cuando se produce amoníaco en el rumen, el amoníaco difunde a la sangre. ¿Ya? Y en la sangre llega al hígado y el hígado lo convierte en urea, ¿cierto? Entonces ciclo la urea. Y parte de la urea se va por la orina, como en toda especie, ¿no? Pero parte de esa urea vuelve al rumen. Vuelve al rumen. ¿Cómo vuelve? Aquí tenemos entonces cómo se sintetiza de la urea, actuar los microorganismos ureolíticos, genera el amoníaco, que se va a la sangre, lo capta el hígado, genera urea y parte de la urea se va al riñón. ¿Cómo vuelve? Por dos vías. Uno, directamente por capilaridad, donde es atacado por la flora adherente, esa urea, y la flora adherente lo metaboliza a amoníaco. ¿Sí? Esa es la que les dije. Pero la que no les he dicho es la principal, por la salida. La urea filtra la salida del rumiante. Entonces, cada vez que el rumiante mastica, le inyecta urea al alimento y deglute urea. Cada vez que deglute urea va. Entonces, una parte importante de ese nitrógeno no se va por la orina, sino que vuelve al rumen. Y por eso el rumiante puede sobrevivir en el altiplano consumiendo cosas. Todo. ¿Sí? Cuando degluten la comida, ¿vuelve a pasar lo mismo con la urea? Sí, pues llega el rumen. O sea, se hace como dos. ¿Cómo? Es como lo hacen como 2 veces entonces. Sí, pues primero agarran y adentro, cierta masticación adentro, y luego hacen la rumia por la masticación. Entonces lo de la urea con la saliva, 2 veces.
Por la primera vez que come, uno puede. Claro, si viene urea en la dieta, claro, y después ya hay urea reciclada. Entonces, por ejemplo, los cabras de la cuarta región tienen una alta capacidad de reciclaje. Una vaca lechera de lechería intensiva no tanto, no es necesario, pero sí, esto ha permitido la evolución del rumiante en lugares inhóspitos. Bien, esto lo tiene todo, tiene la degradación, ¿cierto? Acá amoníaco, la síntesis, la aminoácido y proteína microbial, el reciclaje de la urea, ¿verdad? Ya sea por capilaridad o por la saliva, y la proteína no degradable. Tiene todo, está bueno el monitor, el viejo monitor. Bueno, y ahí tienen un resumen también para todo. De todo. Bien, vamos ahora a los lípidos, para terminar. Esto más o menos rápido porque yo diría que el 80% de esto lo mismo enfocado en monogástrico, así que ahora lo vamos a ver enfocado en rumiante. ¿Cuánto lípido tiene la dieta del rumiante? ¿Se acuerdan de la clase de lípido? Les mostré este cuadro. ¿Se acuerdan? ¿O caso? Más o menos un 5% de la materia seca. ¿Ya? Eso es lo que tiene. De eso, un 2% son galactolípidos y triglicéridos, un 1% ceras, un 1% esteroles, un 1% fosfolípidos. O sea, de esto utilizable como sustrato para energía, un 2%. ¿Sí? Lo mismo sale acá. De este 5,3 ácido graso en definitiva un 2,3%. 2%. ¿Ya? Eso es lo que tiene el forraje. Por lo tanto, la flora ruminal ha evolucionado con dietas bajas en lípidos. Entre 4 a 6%. Y por lo tanto, no le puede dar mucho lípido en la dieta. Cantidades de más de, incluso algunos autores reportan más de 7%, otros más de 10%. Forman jabones que recubren la fibra y evitan que ataque la flora, deprimiendo la fermentación, deprimiendo el consumo. Esos son la causa de por qué uno no le puede dar mucho lípido al rumiante. Ahora bien, en general el rumiante lo que consume de ácidos grasos son insaturados, ¿verdad? Porque son de origen vegetal, insaturados. Dependiendo del origen, cuando son forrajes, generalmente son galactolípidos, ¿se acuerdan? Y fosfolípidos. Y cuando son cereales, digo bien, granos de cereales, triglicéridos. O sea, es como, depende de lo que coma, el tipo de glicérido. Y sobre estos compuestos que come, la flora ruminal ejerce 4 acciones. O relacionados con el lípido. Ejerce 4 acciones. Hidrólisis, que ya la conocemos de sobra, por acción de lipasa, ¿cierto? Hidrogenación, que también la conocemos, que es la saturación. Isomerización, que la mencioné solamente en el lípido, no pasamos. Vimos la isomerización trans de las papas fritas. ¿No se la vieron? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de nada? De las margarinas, esa la vimos. Pero no la del rojo. Y también síntesis. Con respecto a la hidrólisis es muy simple, actúa la lipasa para los triglicéridos, galactosidasas para los galactolípidos y fosfolipasas para los fosfolípidos, ¿cierto? Que lo que hacen, rompen, por ejemplo, el triglicérido y liberan los ácidos grasos y el glicérido. ¿Sí? Entonces queda una gran cantidad de ácidos grasos insaturados en el fluido ruminal. Este es 18,2, sin 9, sin 12, por lo tanto es ácido graso linoleico. ¿Sí? ¿Hasta ahí podemos ver?
Si es un galactolípido, además de 2 ácidos grasos y un glicerol, se va a generar galactosa, ¿no es cierto? Y la galactosa tiene entrada a la glicolisis, por lo tanto va a generar ácidos grasos volátiles sin problema. Lo mismo el glicerol entra vía hidroxiacetona a glicolisis y por lo tanto también genera ácidos grasos volátiles. Entonces nos quedan estos ácidos grasos ahí insaturados en el licor ruminal. Esta hidrólisis es muy eficiente, hasta el 90% de todos los glicerols. Eso tiene una consecuencia para lo que viene después. ¿Estamos? Bien. Luego de la hidrólisis viene la hidrogenación. Es decir, como de un insaturado paso, fíjense acá por favor, a un saturado. Es decir, de un linoleico a un esteario. Bien, aquí ocurren dos fenómenos importantes. Primero, para que sea saturado, primero tiene que ser isomerado de cis 12 a trans 11. Recuerden que cis trans es al mismo lado, al otro lado. Cis trans. ¿Ya? O sea, tiene el mismo número de carbono, pero tiene un trans. Y aquí puede ser reducido al cis 9. Y luego se reduce el trans 11 a esteario. Entonces aquí ocurrieron dos fenómenos importantes, chicos. Generación de trans y saturación. ¿Sí? Entonces, la saturación permite generar ácidos grasos saturados desde insaturados, agregando el hidrógeno, ¿no? Y por eso, incluso, hay alta investigación en el uso de ácidos grasos insaturados para disminuir las concentraciones de metano, la liberación de metano. ¿Por qué? Porque de un doble enlace a un enlace simple hay que meterle hidrógeno, ¿cierto? Y si hago eso, elimino el hidrógeno por esa vía y no por metano. Eso permite también algo bastante importante desde el punto de vista de consumo, que es que el rumiante come aceites y deposita grasas. El pasto, el heno, un heno tiene más del 50% de insaturados. Si suman aquí, son 45, ¿cierto? Pero el fluido ruminal, 40 más 30, más de 70 de saturado. Gracias a este proceso de saturación que estamos viendo aquí, chiquillos. Por eso entonces come pastito, pero deposita casita. Rica, van a ver. Grasa. Además, entonces recuerden que en este proceso, para que haya saturación, tiene que haber isomerización primero, a trans, ¿sí? Que no están en la naturaleza. ¿Ya? No están en la naturaleza. ¿Y qué importancia tiene esto para ustedes? Muy importante. Chiquillos, aquí tienen ustedes cómo se satura el ácido linolénico. Tiene 3 dobles enlaces, ¿cierto? Cómo se satura el linoleico, que tiene 2, y cómo se satura el oleico, que tiene 1. Y recuerden, fíjense, para que se sature este, tiene que pasar del cis 12 a trans 11.
para que se produzca la saturación de este, tiene que pasar el citosol trans 11. Entonces, ¿dónde estás? Este me gusta mucho. Fíjense. Aquí tienen linolénico, alfa-linolénico y linoleico. Entonces, para que si lleguen a este árico, a 18,0, primero tienen que isomerarse a este. Y este, compadre, se llama ácido linoleico conjugado, o claro. Ácido linoleico conjugado. En este caso es 18,2, cis 9, trans 11. También denominado CLA. Así se le llama en nutrición, CLA. Bien. Ahora, ¿para qué será tanta importancia en un grado intermediario de la saturación? Por esto. Tenemos el linoleico, ¿cierto? Entonces, primero tiene que ser isomerado a CLA. Y luego ese CLA es reducido hasta este ácido, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, el punto, y aquí viene la relevancia, es que parte de ese CLA escapa a la isomeración, a la isomerización, y sale por la leche y por la carne. O sea, se deposita en la leche y en la carne. Y uno se lo come. ¿En qué? En la mantequilla, en el queso, en la carne, en la leche. Y a diferencia de los de la industria, estos son buenos. Son buenos, son beneficiosos. Aumentan, por ejemplo, está comprobado que mejoran, disminuyen la acúmulo de grasa, porque aumentan la producción de calor. Aumentan la expresión de la proteína desacoplante en la mitocondria, entonces aumentan la termogénesis. Se ha visto que disminuyen el llene de los adipocitos, porque inhiben, si se acuerdan, a la lipasa lipoproteica. Pero por otro lado, estimulan a la lipasa hormonosensitiva, por lo tanto, la quema de la liberación de los ácidos grasos para que sean ocupados. O sea, y tanto así que esto ya lleva 20 años, más de 20 años de investigación, que hay preparados comerciales. Por último, hay síntesis de grasa en el rumen. Claramente la flora sintetiza grasa. De hecho, pueden aparecer cadenas impares porque ocupan como primer propiónico, que tiene 3. Entonces pueden aparecer cadenas impares que no hay en la naturaleza. Aparecen ácidos grasos de cadena ramificada, que ya les mencioné que eran de algunos aminoácidos ramificados. También triglicéridos con ácidos grasos saturados en posición beta, cuando generalmente la posición beta va insaturado. Lípidos con funciones de carbohidratos, como ácido propiónico, o sea, hay síntesis. Acá está lo que les decía, chiquillos, cuando las enzimas microbianas degradan el glicerol de ácido graso, el glicerol ingresa a la glicolisis, piruvato y propionato, ¿verdad? O sea, hace lo que ya vimos. Y los ácidos grasos insaturados son saturados. Y eso es lo que consume el hidrógeno. Y decía que era importante porque bajaba un poco la producción de metano. Eventualmente también hay lípidos sobrepasantes, o sea, lípidos que yo puedo darlos y que van a pasar al rumen, que no van a afectar la fermentación ruminal. Ahora, eso sí, son preparados porque están recubiertos por proteínas, no degradables. Sería como la forma de darle más energía al rumen. Bueno, una vez que abandonan el rumen, ¿qué es lo que llega al intestino delgado? Hay algunas diferencias con monogástricos. Primero, aquí llegan ácidos grasos libres principalmente porque hubo mucha hidrólisis, ¿cierto?
no llegan triglicéridos, lo que llega son triglicéridos microbianos, no de la dieta. Entonces, recuerden que si tengo pocos triglicéridos, voy a tener poco monoglicéridos en la digestión y por lo tanto tengo menos agentes emulsificantes. Porque acuérdense que el monoglicérido beta era actuar como sal biliar en la formación de la micela. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que las sales biliares tengan una mayor actividad que en el monogástrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos monoglicéridos que también eran agentes emulsificantes. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que tiene una baja actividad lipasa pancreática del duodeno, ¿ya? Que es más ácido que el de monogástrico. Entonces, ya en el tercio medio del yeyuno se activa de forma importante la lipasa pancreática. ¿Ya? Entonces, esta lipasa pancreática, como se hace importante ahí, la absorción justamente el principal en la parte media y distal del yeyuno, no en el duodeno. ¿Ya? La absorción es pasiva, igual que el monogástrico, no hay ninguna diferencia. Entonces, aquí es donde se produce la absorción, en la parte media y distal del yeyuno, y no en el duodeno. Lo otro igual, hay una circulación de sales biliares, se rectifican triglicéridos, es lo mismo, se forma. Y la otra diferencia es que más que kilomicrones se sintetizan VLDL en la célula intestinal. Es un 75% de VLDL y son un 25% de kilomicrones, como la diferencia del monogástrico. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay menos disponibilidad de triglicéridos. ¿No? El kilomicrón tiene más triglicéridos que el VLDL, proporcionalmente. ¿Se acuerdan? No creo que se acuerden. Pero yo tenía esto, ¿no? Tenía esto. Aquí tienen la diferencia entre un kilomicrón y un VLDL. Bien. El resto es lo mismo, así que... Pero hoy tocamos varias veces. Estamos listos. Bien, consultas. Cada vez se quedan menos, ¿no? ¿Qué será? Muy fome. Muy fome el producto.